Buenos días, queridos hermanos. Hoy los invito a reflexionar sobre una palabra muy importante que es la esperanza. Billy Graham, el gran evangelista, aconsejaba a los pastores de las iglesias bautistas que cuando tengan el privilegio de hablar a sus congregaciones, inspiren a ellas la esperanza. Y agregaba: la esperanza, hermanos, es una virtud muy necesaria, más aún imprescindible para ser feliz. La esperanza en el hombre enfermo es medicina para su cuerpo. La esperanza en el prisionero es la ventana que se abre por donde entra la luz para su celda oscura. La esperanza en el necesitado es la llave que le permite abrir un nuevo horizonte. Hermanos, si la esperanza es tan importante, es necesario y pertinente que nosotros la analicemos desde el punto de vista bíblico. En esta mañana voy a considerar dos textos de las Sagradas Escrituras, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, y un ejemplo de un hombre hijo de Dios que puso su vida en acción poniendo toda su esperanza en Dios Jehová. Tomaré del Antiguo Testamento a Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31. En el versículo 30, la palabra de Dios dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. En el versículo 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Un ejemplo que nos podría ayudar a entender la magnitud de estas palabras bíblicas las representa este hermano en la fe, Aralan Popov, que en el año 1973 estuvo más o menos en esa época en Tucumán, que nos reunimos en la iglesia de los Hermanos Libres en calle La Plata. Y allí Aralan Popov nos contaba lo siguiente: que durante sus 13 años y 2 meses que estuvo prisionero, soportando las más aberrantes torturas y las más inhumanas privaciones, a veces estuvo, contaba él, parado frente a la pared, con sus brazos en alto y sus piernas ya hinchadas a más no poder, y sus brazos le pesaban de una manera indecible. Y que por las noches, no solo eso le conformaba a sus carceleros, sino que cada 15 minutos, al pasar por sus celdas, golpeaban las rejas de las mismas para que ellos no pudieran dormir. Sin embargo, dice Aralan Popov, Dios me dio las fuerzas para sobrevivir. Luego dijo como síntesis que lo que le sostuvo fueron 2 cosas. Una, tenía la seguridad de que su vida no estaba en manos de los carceleros, que su vida estaba en las manos de Dios. En segundo lugar, dijo que tenía una esperanza sólida en Dios y que siempre recordaba este texto de Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31. Y él aseguró que justamente fue comprobado por él que este texto bíblico es una gran verdad, una gran realidad. Estimados hermanos, el encuentro que personalmente tuve con Aralan Popov fue de extraordinaria importancia para mi vida. El día que lo escuché pude comprobar 2 grandes cosas. La primera, que Aralan Popov era un ejemplo viviente de la eficacia, de la certeza
de este texto de Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31, pues este hermano lo comprobó en su propia vida. Él lo vivió como una certeza que Dios era real, que su palabra era verdadera. Y la otra cosa que me di cuenta es que Dios Jehová es fiel a su palabra. Lo que dice, lo cumple. Seguidamente, en segundo lugar, tomaré ahora un versículo del Nuevo Testamento para seguir mostrando la importancia de la esperanza. Elijo el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Según Matthew Henry, uno de los más importantes comentaristas bíblicos, según mi punto de vista, estos versículos constituyen una de las más bellas porciones de la palabra de Dios, pues nos describen admirablemente la riqueza de la herencia que Dios, nuestro Padre, tiene preparado para todos nosotros sus hijos. Pero yo tomaré únicamente el versículo 3 y lo leo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El psiquiatra austriaco Viktor Frankl dice que la esperanza es la mayor medicina que tenemos para nuestra vida, y la Biblia lo confirma así. Viktor Frankl, estando en un campo de concentración en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, verificó esta afirmación: todos los presos estaban sometidos al mismo maltrato, a las mismas formas de alimentación. Sin embargo, personas de más o menos la misma resistencia física, con características físicas similares, unas morían y otras vivían. ¿Por qué?, se preguntaba Frankl. Observaba e investigaba y se dio cuenta haciendo esto que aquellos prisioneros que vivían alimentados por alguna esperanza lograban sobrevivir. Aquellos otros que no tenían ninguna esperanza morían. La esperanza podía ser una novia que quedó en su pueblo y que él anhelaba volver para encontrarla y casarse. Podría ser el recuerdo de sus hijos que había dejado y que esperaba con esperanza volver a abrazarlos y tenerlos junto a él. En fin, 1000 sueños y esperanzas que pueden alimentar el alma y la mente de un ser humano. Aquellos que la tenían, aquellos que estaba la antorcha encendida, estos sobrevivían. Los que no la tenían, morían. Es muy importante que nos demos cuenta de que Viktor Frankl analizó a hombres y mujeres si tenían esperanza o no la tenían. Encontró que algunos tenían esperanza en Jehová Dios, otros que tenían esperanza en aquellos elementos sociales que hacen a la vida, como la familia, el hogar, la novia, y otros muchos que no tenían absolutamente ninguna esperanza. Estos últimos morían. Los dos primeros grupos que tenían esperanza, ellos vivían. Finalmente, nosotros los hijos de Dios podemos decir, como Pedro: bendito
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza viva. En tercer lugar, tomaré como ejemplo al rey Ezequías, un joven de 25 años. Esta historia que nos narra que este hombre tenía una esperanza en Jehová y esa esperanza la puso en juego en su vida. Esto nos cuentan en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 7. Este es un pasaje muy rico en enseñanzas, pero yo consideraré únicamente 3 versículos, desde el 5 al 7. El versículo 5 nos dice que Ezequías puso su esperanza en Jehová. ¿Cómo sabemos que Ezequías puso su esperanza en Jehová? Inmediatamente, como testimonio, dice el versículo 6, que Ezequías siguió a Dios, no otro, que Ezequías no se apartó de él, siguió el camino. Y en tercer lugar, además, en su vida, guardó todos los mandamientos que Jehová Dios había encomendado a Moisés. Este es un hombre, es un ejemplo de un hombre que usó la esperanza de Dios como un estilo de vida. ¿Y cómo fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esta vida esperanzada en Jehová Dios? El versículo 7 de este mismo pasaje nos dice que como resultado Jehová Dios estaba con Ezequías, estaba con él. En segundo lugar, que Jehová Dios le prosperaba. Todo lo que emprendía le salía bien. Y en tercer lugar, Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. En síntesis de este ejemplo de Ezequías podemos hacernos nuestra, como síntesis, podemos hacer nuestras las palabras que el salmista habla en el Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová Dios. Concluimos esta reflexión diciendo lo siguiente: si la esperanza es algo extraordinariamente importante para la vida humana, no debe estar ausente en la reflexión de los poetas, de los artistas en general, de los poetas en particular, de los pintores, de los escultores. Y es así como, siendo la esperanza tan importante, en la Galería Tate de Londres hay una famosa pintura hecha por el artista Federico Walsh, que da un concepto artístico de la esperanza harto expresiva. Presenta a una mujer sentada en el globo terráqueo, con un laúd en sus manos, con todas las cuerdas rotas, menos una. No obstante, ella inclina y escucha con su oído la melodía de esta única cuerda, y allí capta la música de esta solitaria cuerda. He ahí la esperanza triunfante sobre todas las adversidades de la vida, del mundo, sobre los pecados, penas y tristezas que agobian a la humanidad. Hermanos, cuando en tu vida se rompan todas las cuerdas de tu arpa, que se rompan todas, pero que quede únicamente la cuerda de la esperanza. Hermanos, que Dios en esta mañana nos haya inspirado la sabiduría, nos haya sensibilizado nuestra alma y nuestro corazón para entender
que vivir la vida esperanzada en Dios y en nuestro Señor Jesucristo es un éxito, es una vida feliz. Que Dios nos ayude.